debate y uno que otro tema más. Contexto, please. Mi nombre es Romeo Méndez. Y yo soy José Hiela, muchísimo gusto, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar el día de hoy con un personaje fantástico que nos está acompañando, ¿verdad que sí, Romeo? Sí, como saben, pues hemos estado entrevistando presidenciables, candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, y hoy tenemos nada más ni nada menos que pues al licenciado, al amigo Julio Talamonti Gudiel. Muchísimas gracias, Bravo, por favor. Un aplauso ahí. No, hombre, Romeo, José, qué honor estar acá. Vamos a darle contexto, please, a toda la muchachada. A ustedes, ahí por favor pregunten, interactúen, porque necesitamos y les agradezco, ¿no? En nombre de este proceso electoral, el que puedan estar dando a conocer todas las propuestas políticas. Eso es de lo que se trata. Y aquí estamos con Unión Republicana, listos para entrevistarlos o entrevistarme. No. Para las dos. Para que me entrevisten Romeo y José. Aquí puede pasar pues cualquier cosa, así que bienvenido, cabal. Qué buena onda. Hacer réplicas de preguntas, cabal. Así que pues bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un alto honor, muchachos. Gracias. ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Teletráfico. estos días de campaña? Wow. Días Corredera. de campaña intensos. Me siento muy contento, me siento muy motivado, más cuando estoy rodeado de patojos como ustedes. Fíjense, muchachos. Favor que nos hacen, miren. Hombre, José y Romeo. Fíjense que de verdad, y por eso es que lo demostramos en Unión Republicana, ustedes pueden darse cuenta, según el propio Tribunal Supremo Electoral, somos el partido más joven. Obviamente ya vemos algunos viejitos como yo, ¿va? Por cuestión de edad, pues que nos pide para el cargo. Pero el promedio de edad de nuestro partido es de 35 años. Y me encanta el hecho de estar con jóvenes, platicando con jóvenes, porque la primera oportunidad que recibí de ser jefe de algo, digamos, importante, que era el proyecto y el programa más grande de Unión Europea en Guatemala y en Centroamérica, fue a los 28 años. Y entonces, cuando creyeron en mí como joven, ahora yo creo también en los jóvenes. Los jóvenes, no es cierto eso que les dicen que son el futuro de Guatemala. Muchachos, ustedes son el presente. El futuro van a ser sus hijos. La onda es en qué Guatemala van a vivir sus hijos. Sí, no, algo en qué pensar. Tenemos, ¿verdad? Ajá. Y qué presente el que tenemos, ¿eh? Total, y creo yo que pues al final de cuentas todo se trata de decisiones, pero para tomar decisiones en la vida, ya sea pues decisiones personales, ya sea decisiones laborales y en esta ocasión decisiones políticas. Tenemos que informarnos, ver cuáles son nuestras alternativas, inventar opciones y escoger la mejor, creo yo. Y es por eso de que estamos abriendo este espacio Talamonti, ¿verdad? Sí, buena onda. Es que así me conoce toda la mara en la tele, va mucha. No, hombre, así me conocieron estos 7 años en televisión. Gracias, Romeo. No, buenísimo. pues mira, Gracias, queremos pues, empezar y empezamos pues nuestro podcast con... Dale, ya se está la intro. Tamborcitos, por favor. Con las preguntas chispudas que Romeo nos va a explicar. Dios mío, patojo chispudo se busca. Bueno, vamos a ver. Estoy viendo el trabajo más jodido, que es el presidente. Preguntas chispudas. Vamos a darle. Opción A, opción B, nosotros te hacemos la pregunta. Claro. Vos, lo primero que se te venga a la mente, tenemos 10 segunditos para contestar. Rapidísimo. La C. Color blanco, negro. Blanco. ¿Verdad? Ahí estamos. ¿Sí o no? ¿Verdad? No. Sí, O entonces, sí. ok. Sí. ¿Te Ya, parece? entiendo. Me parece bien. Vamos a darle, una, muchachos. ¿no? Sí. Empezá vos. Ok, entonces, ¿café o té? El café. Trump o Biden. Trump. Ok, ¿jocón o pepián? Pepián. Ok, ¿Ejército en las calles, sí o no? Sí. ok, ¿tamal o pache? Está mal. Tamalito. ¿Público o privado? Público. Ok, ¿redes sociales o medios tradicionales? Redes sociales. Ok. Redes sociales. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. Ok, ¿ubico o Arbenz? Ubico. Ok, ¿Del Maldana o Consuelo Porras? Consuelo Porras. ¿estado laico o religioso? Estado laico. ¿Comida casera o restaurante? Toda la vida casera. Casera, rica, ¿verdad? Es la mejor. ¿Portación de armas, sí o no? Sí. Ok, Muy bien, Preguntas perfecto. chispudas. Preguntas chispudas. Que nos permite conocer justo, pues, Ese contexto, ese ¿no? contexto, De cómo justo. piensa uno, sí. Pero justo para dar más contexto vamos a entrar al chismecito sobre Talamonti. ¿Te parece? Chismecito. ¿Qué chisme habrá? No lo sé, pero vaya. Los muchachos son los que entrevistan hoy. Vamos a ver. Contanos, ¿quién es Julio Talamonti? ¿Qué ¿Qué hace en su vida, verdad? Conocer un poquito más. Claro que sí. Gracias, José. Gracias, Romeo. A ver, Julio Talamonti es un guatemalteco más,
un hombre que siempre ha sido soñador, trabajador, honesto, honrado, incorruptible y que desde pequeñito, en edad, ¿verdad? Porque en tamaño sí me quedé chiquitín, desde pequeño de edad decía, voy a ser presidente. Me preguntaban los adultos en aquella época, mira, ¿qué querés ser cuando seas grande? En lugar de decirle policía o bombero, que es lo normal, yo les decía ser presidente sin saber ni qué era eso. Incluso hace unos meses, un compañero que estudió conmigo Derecho, la universidad, me dijo, Talamotti, ¿te acordás que me dijiste hace 25 años? Pucha, hermano, no, nada que ver, si no me acuerdo, a veces lo quise ayer. Me dijiste, voy a estudiar Derecho porque quiero ser presidente. Entonces, Julio Talamotti es este personaje guatemalteco, honesto, honrado y trabajador como ustedes, pero que le ha pasado de todo en la vida, ¿no? O sea, sé lo que es andar en bus, me tocó mucho hacerlo en la época, por ejemplo, de estudiante, sé lo que es que le roben a uno, tener una pistola en la cabeza, una pistola en el pecho, sé lo que es endeudarse en ocasiones, quedarse sin trabajo y no tener acceso a él, es decir, es un guatemalteco más, pero ya cansado de verdad de esta situación política, social que estamos viviendo, pues dije, voy a dejar lo que tanto amo hacer, 30 años de dar clases, imagínense ustedes, chicos, el hecho también de 7 años en los medios de comunicación social, ahí sí, tradicionales, y decir, ¿saben qué? Voy a dejar de decir, esto está mal y esto deberían de hacer, y voy a decir, yo lo puedo hacer, y aquí estamos, con Unión Republicana, listos para asumir ese reto. Unión Republicana. Nos Muy contabas de que la edad de promedio de Unión Republicana, 35 años, ¿hace cuánto que nació la vida jurídica Unión Republicana? Wow, qué interesante, gracias Romeo. Fíjate que Unión Republicana nace de una decepción, como cuando pasan con las decepciones amorosas, ¿verdad, muchachos? Que, bueno, te dejó esta novia, pero de pronto... Con cuidado porque le está escuchando en TikTok su esposa. No, pero eso no es ahorita. Sí, no, eso. Y de pronto encuentras al amor de tu vida, ¿no? Y eso es lo que pasó con el surgimiento y nacimiento de Unión Republicana. Somos el primer partido que nació a la vida jurídica después de las elecciones 2019. Se empezó a conformar Unión Republicana por esta decepción de un sistema político perverso y corrupto. Pero fíjense, a ver, Romeo y José y amigos que nos están viendo, ¿cómo nació? No nació de una manera tradicional, nació de jóvenes como ustedes, que nos están viendo, que buscaron a un personaje político que ya había sido o ya es diputado para ese conglomerado de la experiencia y la juventud. Me refiero al tercer vicepresidente del Congreso, el diputado Armando Melgar Padilla. Él dijo, miren mucha, pero si yo en mi vida política he hecho una asamblea, tal vez departamental o municipal, y ustedes quieren que haga un partido. Nuestro secretario general adjunto 1, Mario López, un joven politólogo de 35 años, fue hace 3 años al Tribunal Supremo Electoral. ¿Me puedes prestar solo un momentito esta hojita? Y uno piensa, muchas gracias, en el Tribunal Supremo Electoral seguro me dan una guía electrónica, me lo mandan por correo, o una guía física de cómo hacer un partido político. Una hoja así, escrita a mano, que es lo que el Tribunal Supremo le dio para los pasos a seguir de formar ese partido político. Pero los jóvenes que hoy conforman precisamente nuestro Comité Ejecutivo Nacional, siguieron con esa inquietud. Nacimos a la vida jurídica después de llenar todos los requisitos de ley en precisamente febrero del año 2022. Somos el primer partido político que nació y orgullosamente nos jactamos, porque es la verdad, de decir el partido con más juventud y el partido, fíjense ustedes, mis queridos amigos José y Romeo, más del 90% de nuestros candidatos, incluyendo a su servidor, somos nuevos en el tema político, nunca habíamos participado políticamente, pero como esto ya no se aguanta, henos aquí. Sí, pues, interesante. Y tal vez ahí rescatar el tema del diputado Armando Melgar. Sí. Mencionabas al principio una decepción con FCN, que fue el partido que lo llevó al Congreso. Sí. La decepción es de un sistema político perverso y corrupto. Obviamente, como cualquiera, ¿no? Llega el diputado Armando Melgar a querer hacer un cambio, una transformación y un trabajo bueno. Pero la decepción, y él se iba a retirar políticamente, ya no quería saber más de política. ¿Qué lo animó? La decisión de ustedes los jóvenes. ¿Qué lo animó? El ver que los jóvenes le dijeron, ¿sabe qué? Es que ya estamos cansados. ¿Pero cansados de qué? Le dice, bueno, primero del país que estamos recibiendo y viviendo, pero cansados que en política a los jóvenes tradicionalmente solo los utilizan para ir a banderear, para hacer alguna caminata, alguna cuestión, para cargar cosas del partido. Y no nos estamos dando cuenta que Guatemala es un país joven y que los jóvenes tienen nuevas ideas, buenas propuestas y que pueden aportar con su conocimiento y experiencia también para esta transformación de Guatemala. Entonces,
esa ilusión de los jóvenes que hoy por hoy conforman nuestro Comité Ejecutivo Nacional es lo que hizo que en este caso el líder político que coadyuvó para que naciera Unión Republicana, el diputado Armando Melgar, pues entonces pusiera toda la fuerza y el empeño para que hoy existamos como partido. Okay. La excepción es del sistema político, jóvenes. Genial. ¿Y qué podríamos esperar para los jóvenes, digamos? Si, pues quedara electo, ¿qué podríamos esperar para los jóvenes? A ver, fíjate, José Romeo, quiero decirles una situación. Los jóvenes los hemos, y es que la realidad, ¿verdad? No hay que inventar el agua azucarada. Esta agua está rica o está fría, además si hay un calor. Sí, hay calorcito. Hay calorcito, pero Estamos está bien, en qué época, bonito, ¿no? ¿verdad? Estamos en época. Sí. Miren, 5 grupos vulnerables, ¿no? Que hay principalmente en Guatemala. Fuera que vulnerables somos todos, ¿no? Con solo salir a la calle. Vulnerables somos todos ante las acciones de los gobiernos durante 38 años. Pero a ver, las mujeres, los jóvenes, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad y también los migrantes. ¿Qué proponemos para los jóvenes? Incluirlos no solo en un partido como hoy están. Muchos de nuestros candidatos son mujeres, son jóvenes también. Muchos de nuestros candidatos tienen 0 experiencia política, pero eso es lo que necesitamos, gente nueva y gente buena que quiera renovar el sistema político de Guatemala. Y los jóvenes lo que queremos es iniciar esto que es un partido político, volverlo un proyecto político. ¿A qué me refiero con eso, José y Romeo? Que por primera vez en Guatemala se puede institucionalizar un partido que haga bien las cosas, porque a eso es a lo que vamos. Y que esos primeros 4 años sirvan solo para poner los cimientos de la Guatemala que todos queremos. Y que luego podamos entregar la estafeta a los jóvenes y decir, continúen ustedes, por favor, esta misión por los años que hagan falta, 8, 12, 16, 20, los que hagan falta, para encontrar generacionalmente una Guatemala segura, una Guatemala de paz, de desarrollo, una Guatemala industrializada, que es lo que todos, al final de cuentas, soñamos. Sabemos que nosotros ya estamos empezando a ir hacia afuera en este tema. Son ustedes y ustedes que nos están viendo esa fuerza motora de la transformación. No, pues muchísimas gracias. Gracias. Y mira, y regresando un poquito más al tema Talamonte, ¿sí? Talamonte. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Qué buena onda, Batman, es el que me ha encantado toda la Batman, vida. sí, ¿por qué? ¿Por qué? No, me encanta, sí, esa personalidad que tiene, que de tal vez hasta de pocas bromas, pero muy centrado en encontrar el tema de la justicia, ¿verdad? Como sea, derrotar ahí sí que la delincuencia en Ciudad Gótica. Me encanta Batman. Muy bien, gracias. Sí. Y Talamonte, ¿cuál fue el momento en donde dijiste, bueno, definitivamente tengo que participar, quiero ser presidente? ¿Qué fue lo que te motivó para eso? Mira, José, una cuestión muy interesante, ¿no? A ver, desde las elecciones pasadas, yo tenía la intención de participar en un proyecto político y ahí me di cuenta que en la política, fíjense ustedes cómo han funcionado los partidos políticos de manera tradicional. Si tú quieres participar a un puesto de elección popular, te dicen, bueno, sí, probablemente, pero tienes que pagar tanto, ¿verdad? Y a veces se mide hasta en millones. Algo que me encantó precisamente del proyecto político Unión Republicana son 2 cosas. Número 1, que lo único que me pidieron fue el trabajo, la lealtad y la dedicación al proyecto, creer en el mismo. Y número 2, el hecho de que se está respetando la meritocracia. Yo les quiero contar, Romeo, José, cuando yo llego a Unión Republicana, no llego como candidato presidencial, llego como el potencial precandidato a la alcaldía de Misco. Empezamos a trabajar fuertemente y luego pues las cosas fueron avanzando muy bien. Me llama el Comité Ejecutivo Nacional integrado por jóvenes, que es lo que les he estado comentando todo este tiempo, y me dicen, mira, ¿no querés formar parte del binomio presidencial como vicepresidente? Empezamos a ver como Comité Ejecutivo Nacional quién iba a ser nuestro candidato presidencial. Y el mismo Comité Ejecutivo dijo, bueno, mira, Talamonte, a vos te conoce la gente, vemos en la calle que cómo te quieren, te respetan, ¿por qué no sos vos el candidato? Entonces, realmente con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, algo que fue un sueño de toda la vida, que hoy yo no sé por qué estoy pidiendo también el peor trabajo de Guatemala, mucha, porque si vaya, si no es jodido ser presidente en este país, es complicado, sí. Pero bueno, aquí estamos. ¿Saben por qué? Porque yo creo firmemente que si aquí a la par un pequeño país como El Salvador está demostrando que con gente nueva, que con gente distinta, que con buenas y nuevas ideas se pueden hacer bien las cosas, en Guatemala no tenemos nada distinto para no poder lograrlo. Interesante. Okay, gracias. Talamonte, ¿qué carrera fue la que estudiaste? ¿En qué sectores has trabajado? Contanos un poquito más. Qué buena onda, Romeo. Fíjate, a ver, obviamente, ¿verdad? Yo estudié Derecho
Tengo esa licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero con algunas especializaciones. En criminología, una de ellas, en seguridad pública, otra de ellas. Un sueño frustrado fue el poder terminar con todas las de ley, ya con la graduación incluida, ese doctorado en seguridad pública que promovimos en su momento cuando trabajaba su servidor en el Sistema Nacional de Seguridad. Pero bueno, eso ya en algún momento se dará, el hecho de poder finalizar los trámites para esa graduación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde trabajé? Bien. Su servidor tiene experiencia de trabajar con la cooperación internacional, sé lo que es trabajar bajo presión, sé lo que es trabajar bajo resultados, ¿verdad? Trabajé con Naciones Unidas a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, luego me contrató el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos de justicia y seguridad en Guatemala. Cuando llego y dirijo la Unión Europea, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué de relevante hizo? Yo no sé si ustedes conocen los juzgados penales de turno, ¿no? Hoy de todos es conocido. En esa época no existían. Bueno, pues conceptualmente y materialmente nació con nuestro proyecto, es decir, les dimos vida a ellos, ¿para qué? Para cumplir con la Constitución. Luego trabajé, fuimos los primeros creadores, porque yo creo firmemente que la impunidad... ¿Te puedes pegar un poquito al mic? Disculpa. Me puedo pegar aquí, gracias. Que la impunidad es cosa y la corrupción de los guatemaltecos y la tenemos que combatir nosotros. Entonces, fundamos, junto con otros colegas, la unidad contra la impunidad en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Okay. Me toca después dirigir el sistema penitenciario y en materia de seguridad he sido el director de Puertos, Aeropuertos y Fronteras, el director de Seguridad Nacional y el subdirector del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad. O sea, en eso me he manejado. Y los últimos 7 años, como ustedes bien lo saben, y tal vez alguno de ustedes que me haya visto, chicos, haciendo el análisis de coyuntura político en la televisión nacional. Okay. ¿Y en cuanto a estudios? En cuanto a los estudios son de la carrera de Derecho, que fueron hechos aquí en la Tricentenaria Universidad de San Carlos, pero fueron homologados por una universidad europea. ¿Por qué? Porque mi idea en aquel momento, trabajando en la Unión Europea y todo ello, era poder ir en aquel instante, uno está muy joven, les decía, 28 años, y tal vez trabajar en algún país europeo representando a Guatemala. Pero después, al final de cuentas, decidí quedarme en este país y ya, por ejemplo, el tema de la especialidad en materia de seguridad pública acá en la Universidad Galileo de Guatemala, ¿verdad? Ok, sí. Gracias. Gracias. Entre las preguntas que hacemos, generalmente queremos conocer pues también a los candidatos y candidatas en su vida personal, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Y por eso este es el chismecito. Qué buena onda, ¿verdad? Entonces te queremos preguntar, ya nos contaste de que estás casado, ¿verdad? Sí, ¿Cuántos años tienes de casado? Mira, ahorita en el mes de julio voy a cumplir 1 año de estar casado con Paolita, mi esposa, pero tenemos 7 años de estar juntos. Ok, muy bien, gracias. ¿Hijos? Sí, yo quiero que, obviamente, lo obvio tiene que decirse. Yo estuve casado previamente, y de ese matrimonio previo tengo 3 hijos, ¿verdad? Melanie, Julio, Giancarlo, que ya 2 de ellos están como ustedes, patojos, así en la universidad, y bueno, son del matrimonio previo. Con Paolita estamos en el proyecto bebé, pero como estamos en medio de esta cuestión electoral, entonces esperemos que en algún momento de esta campaña pueda darse esa situación. Okay. Así que, Paolita, ya tú sabes, ¿no? Gracias, chicos, buena onda. Muy bien, perfecto. Pues bueno, entonces vamos a pasar, tal vez, si nos puedes compartir, ¿cuál crees vos de que fue la lección más grande que tuviste, pues, en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Qué lección recordás y que te dejó pues una vivencia, una experiencia y que decís, con esto me quedé pues toda la vida y me ha funcionado? O yo qué sé, que nos querrás compartir. No, claro que sí. A ver, muchísimas, ¿no? O sea, puedo partir de una disciplina en casa que yo en aquel momento no entendía. Fíjense, patojos, Romeo, José y chicos que nos están viendo. A ver, yo llegaba del colegio, yo estudié en el Liceo Guatemala. Llegaba del colegio a eso de las 2 de la tarde, almorzaba más o menos en una media hora, 20 minutos, y luego tenía 2 horas, pero 2 horas cronometradas por mi mamá para estudiar, digamos, hoy matemática, mañana ciencias naturales, luego estudios sociales, etcétera, todas las materias de aquella época. ¿Y qué pasaba después de esas 2 horas? Venía mi mamá y dice, bueno, vamos a ver si de verdad estudió. Deme su libro, deme su cuaderno, y empezaba a hacer las preguntas. Si fallaba en una de ellas, a estudiar otro rato hasta que de verdad supiera
y manejara todo lo que en esa unidad académica se estaba viendo en tal materia. Yo eso lo sentía en ese momento una situación así bastante dura, de bastante presión, pero yo creo que eso me enseñó también a ser disciplinado, me enseñó el amor a la lectura, me enseñó la curiosidad por conocer, por leer, por investigar, que hoy por hoy creo que pues se ha perdido mucho en los colegios, en las universidades, y me ha servido para mucho. ¿Y cuál es tu libro favorito, por ejemplo, que quisieras compartirnos? Wow, hay muchísimos, pero a ver, por ejemplo, de los escritores nacionales, me gusta mucho, por ejemplo, lo que escribía, imagínense ustedes, José Miguel Vidaurre, el gran Salomé Gil, desde La hija del adelantado hasta Los nazarenos, fabuloso. ¿Por qué? Porque ese es costumbrismo. Me gustaba mucho también, yo en una época tuve la oportunidad de vivir en Venezuela, aparte en otros países como en Italia. Me gustaba muchísimo también lo que escribía Rómulo Gallegos, como Doña Bárbara, por ejemplo, Jinayá de Virgilio Rodríguez Macal. Y ya en el orden político, porque también eso es muy, muy interesante, no estoy de acuerdo con él, pero los libros de Jorge Serrano Elías, como por ejemplo La guayaba tiene dueño, que es un punto de vista de ese golpe o autogolpe de Estado del año de 1993, me parece algo muy interesante y muy importante. Serranazo. El serranazo. Tal vez acá un poquito incómoda la pregunta, pero No, hombre, pues dale. ahí de todos tus contendientes a la presidencia, ¿cuál candidato o candidata te cae mejor o con quién te llevas mejor? Bueno, yo parto de una base, particularmente nosotros en Unión Republicana hemos sido bien claros en algo, o sea, no atacamos a nadie, no es ese nuestro estilo es darle a conocer a la gente lo que vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo y cómo se logrará, pero hay muchos candidatos que cuando hemos concurrido, como hoy y en otros días en varios eventos donde están los presidenciables, me parecen muy agradables. Por ejemplo, el caso de Rudy Guzmán, que siempre anda sonriendo, hoy me pareció impresionante que llegara ahí con un cartón de huevos, estoy bien grande, Rudy, eso solo vos lo haces, y otras personas muy educadas, como por ejemplo el doctor Arredondo, también es alguien a quien le tengo mucho aprecio en ese sentido, el doctor Espada, gente que es muy respetable, Julio Rivera Clavería también, otro personaje respetable. Gracias. Y en cuanto a personas que admiramos, digamos, generalmente buscamos modelos en nuestra vida, ¿verdad? Claro. ¿Cuál persona podríamos decir que es una persona que influye en tu vida, Talamonte, que la admiras y la ves como un modelo? Bueno, fíjate, José, fíjate, Romeo, me encanta lo que hizo Nelson Mandela. También fue un profesional del derecho en un país donde no se respetaban los derechos humanos. 27 años estuvo él privado de libertad y cuando sale de la cárcel tiene esa capacidad del perdón, esa capacidad de gobernar un país dividido como lo era Sudáfrica, un país con una ruptura del tejido social y lo logra unificar de una manera tan maravillosa que lo hizo y pacificar que aquel apartheid que había entre blancos y negros, bueno, pues al día de hoy, al final de cuentas, a través de lo que hizo Nelson Mandela, que es uno de los personajes que puedo admirar, digo yo, fantástico, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por compartirnos ahí el chismecito sobre Talamonte. Eso, muchachos. Y mira, ¿qué onda? pues cuando estamos postulándonos, o en su caso se están postulando a un puesto pues de elección popular y no digamos pues a la presidencia de Guatemala, pues al final de cuentas resulta algo pues muy similar que pedir trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros queremos pedir trabajo, justo, muchachos. Entonces nosotros queremos seguir con un segmento de preguntas que te harían en una entrevista de trabajo. Sí. Bueno. Vamos para la entrevista. Por favor. Seriedad, seriedad. Muchas gracias por presentarse a Recursos Humanos. Sí, somos el Departamento de Recursos de Guatemala. Muchísimas gracias. Aquí vengo a pedir trabajo de presidente de la República, por favor. Bueno, Talamonte, ¿usted por qué considera que es la persona idónea para ocupar el cargo de presidente de Guatemala? Tengo el conocimiento, la experiencia, la preparación académica, trabajado en el Estado muchas veces en la cooperación internacional y demostrado que lo que parece imposible se puede volver posible, pero por sobre todo, demostrado que soy incorruptible. Ok. Gracias. ¿Y qué te diferencia de los demás candidatos? Precisamente esta propuesta novedosa y fresca, es decir, el hecho primero de que sea el partido de los jóvenes, el hecho primero que sea el partido de los candidatos que no hemos participado nunca políticamente y tercero,
El hecho de que queremos hacer de Unión Republicana, como le digo, no un gobierno de 4 años, eso es cortoplacista y es el fracaso que hemos tenido en esta democracia guatemalteca. Queremos hacer un proyecto para largo plazo. ¿Saben cómo? Como pasa en Estados Unidos con esa alternancia que se da de demócratas, de republicanos, como pasó en el mismo Salvador, ¿no? Con Arena, con el FMLN, y sin saber, bueno, no, sí sé, no cómo fueron, sin copiar ese modelo, pero el PRI en México es que bueno, el PRI en México lleva más de 70 años con esa influencia y 60 gobernando. Entonces, eso se necesita. Sea lo que sea, como veamos a México, bien o mal, pero hoy es una gran nación. Entonces, hay que tener un proyecto de país con políticas de Estado que aquí no existen. ¿Cuáles mencionarías que son tus 3 fortalezas y 3 aspectos a mejorar? Claro que sí. A ver, fortalezas. Soy extremadamente puntual, muy honrado e incorruptible, trabajador y perfeccionista. Bueno, ya van 4, ¿no? Perdonen, es que matemática, por eso no estudié ingeniería. No me gusta. Cosas para mejorar. Sí, 3. 10, ¿va? No, ¿sabes? Bueno, cosas para mejorar, el hecho de ser más tolerante, ¿no? A veces uno se molesta cuando mira estas cuestiones que pasan en el país. El hecho de ser más paciente, uno se impacienta, particularmente su servidor, quiere que las cosas caminen rápido. Y el hecho también de poder, tal vez, entender que en la diversidad de las formas de pensar está también la riqueza de que todos podemos aprender absolutamente de cualquier persona, así piense contrario a nosotros. A veces me cuesta tener esa paciencia, esa tolerancia, esa situación de no enojarme cuando alguien te está maltratando hasta por gusto, sin conocerte, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, calma. Y Entonces, qué difícil ahorita, ¿va? Porque en redes sociales pues te vemos de que revientan. no, a cualquiera, pues, y sin ¿verdad? conocerte, ¿va? No, totalmente, Sí, pues. sí. No. Sí. Sí. Y ya van las 3, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, no, si seguimos, aquí le hacemos un listado bien grande, ¿va? Y por último, digamos, planteándolo no a corto, sino a un mediano plazo, ¿en dónde te ves en 10 años, Talamonte? Muy bien. Me visualizo aquí en Guatemala asesorando a los jóvenes que ojalá en este proyecto político a largo plazo, generacional de Unión Republicana, probablemente vos, mi querido Romeo, probablemente vos, mi querido José, vos que me estás viendo también, transmitiéndole la experiencia, transmitiéndole el hecho, el dinamismo de que las cosas sí se pueden cambiar, de que las cosas sí pueden ser diferentes, de que es mentira que esta situación política de alta corrupción nunca va a variar en Guatemala, y enseñándoles también de los errores, porque cometemos muchos errores todos los días, todos, porque somos tan imperfectos, decirles, miren mucha, cuando me tocó estar en esa institución o cuando me tocó ser presidente, pasó esto, y yo les doy como consejo que hagan tal cosa. Me gustaría estar transmitiendo esa experiencia a los jóvenes y seguir con lo que es lo mío, que es dar clases. Excelente, pues muchísimas gracias. La verdad es de que, pues preguntas al final que sirven pues para seguir conociéndote, ¿verdad? Claro, chicos. Vamos a entrar un poco más al aspecto de tus propuestas, Me de parece. plan, ¿verdad? Sí. Que ustedes Sí. tienen como pues Sí. partido, vos como candidato a la presidencia, pues vos con todo respeto, te preguntamos No, al... Sí, sí podemos decir, o tratarlo de Es que vos. saben, Me pueden tratar de vos. Si en la Nosotros- calle me dicen, Talamonte, ¿vos cómo estás? Mucho gusto. Pues sí, soy yo. Me parece. Entonces, Mira, tanto vos como yo que estudiamos pues derecho, ¿verdad? Somos Sabemos abogados. de que al final de cuentas, pues el derecho, pero no solo el derecho, sino todo en la vida, Sí. pero en especial las personas y la Sí, sociedad, sí. vamos evolucionando constantemente, ¿verdad? Así es. Y las normas, los sistemas, las instituciones se tienen que ir adaptando Correcto. a esas nuevas formas de vida, a esas nuevas modalidades en las que pues la sociedad se va desarrollando. ¿Cierto? Desde la presidencia, ¿qué cambios impulsarías o impulsaría pues tu equipo Sí. para adaptar estas instituciones a la realidad actual que estamos viviendo? Bueno, muchísimas gracias. Qué pregunta más aguda, mi querido Romeo. Número 1, no podemos continuar con lo que hay, porque si lo que hay no sirve, ¿para qué lo vamos a tener? A ver, es como cuando se te arruina un vehículo, por ejemplo. No vas a seguir circulando con él para arruinar todo lo demás. Y eso es lo que ha pasado en el Estado guatemalteco. Hemos permitido por 38 años que lo que funcionara mal siga funcionando peor y peor cada 4 años.
El hecho de constituir la Segunda República de Guatemala significa dar un giro de 180 grados y esto es en todas las instituciones, pero alguien tiene que poner la pauta, el parteaguas y el ejemplo y espero hacerlo desde la presidencia con el gobierno de Unión Republicana, que es el gobierno suyo. ¿Cómo? Número uno, el hecho de combatir la impunidad y pelear por esa transparencia que tanto necesitamos. Dos, el hecho de que hoy por hoy, cuando uno va a una institución pública, lo atienden mal, lo hacen esperar 2, 3 horas, tanta burocracia, piden mordida, porque pasa eso. Eso tiene que cambiar. Por eso, fíjate, cuando me preguntabas, José, si Ubico Arbenz, o sea, los dos presidentes los admiro, ¿no? Y me parecen fabulosos. Pero lo que pasa es que Ubico tenía un control sobre esas instituciones bien fuerte. Y el que no funcionaba en aquella época para afuera, bueno, Ubico era un poquito radical, ¿no? A veces los fusilaban, no es eso lo que vamos a hacer. Pero sí, tiene que haber certificación de calidad en atención a quien paga realmente el sueldo, el salario del empleo público, que somos todos nosotros. Los guatemaltecos necesitamos y merecemos lo mejor, la mejor inversión, el mejor hospital, perdón, la mejor medicina, lo mejor de todo, que hoy por hoy no se tiene. ¿Y saben cómo se puede lograr eso? Se predica con el ejemplo arrastra, número uno. Y dos, el hecho de poder aplicar la ley de manera fuerte y contundente a los malos funcionarios. No hay otra manera. Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo pues esa frase que pues ya es universal, creo yo, ¿verdad? Que hemos escuchado pues todas las personas de pues justo, o sea, sí, más que palabras, que sean acciones, las que acciones demuestren pues que los planes se pueden hacer. Así es. Que pues sobre todo las propuestas son viables. Totalmente. Porque llevamos décadas con propuestas de palabras, ¿verdad? Entonces necesitamos esas verdaderas acciones, y vemos pues justo en este momento de que pues este es el momento ideal para poder proponer cosas que realmente vemos de que no se pueden hacer en nuestro país, ¿verdad? ¿Sabes, Romeo? ¿Sabes, José? Amigos que nos miran, yo sueño y sé que lo vamos a lograr. El milagro que pasó en Singapur hace 70 años. Hace 70 años Singapur, un país que es pequeñito con relación a Guatemala, claro, más pequeño todavía, sumido en la pobreza, sumido en la corrupción, sumido en la miseria. Pero decidieron, ojo, y aquí no es que, digamos, Talamonte o cualquier otro presidente vaya a ser un mesías y haga milagros. No, aquí es un equipo de personas. Por eso, repito, le apuesto a los jóvenes que podamos hacer esa transformación que es educativa, que es generacional. ¿Para qué? Para que de aquí a 15 o 20 años vamos a entregar la Guatemala segura, de paz y algo. Yo no, ustedes están muy patojos, ¿verdad, chicos? Pero cuando yo estaba joven, hace muchísimos años, tengo 47 años, por cierto, salía a la calle a jugar, salía en bicicleta también a la calle. Hoy ni loco dejamos salir a nuestros hijos. No, sí, totalmente. Mira, sí. Y hablando justo del equipo que vos mencionabas, sí, ¿quiénes conforman tu equipo de trabajo? Claro. Y hablando pues más generalmente se podría decir, ¿qué personas están en las primeras casillas de los principales distritos que Unión Republicana está impulsando? No, claro que sí. Podemos mencionar para que ustedes vayan conociendo algunos de ellos. Por ejemplo, en el distrito del departamento de Guatemala, que son los municipios de Guatemala, ¿no? Ahí tenemos a Marvin Samayoa. Tenemos solamente 3 figuras que han sido figuras políticas: Armando Melgar Padilla, Marvin Samayoa y Alberto Sánchez. Marvin Samayoa es un diputado joven que de la UNE pasó a Unión Republicana y que está con nosotros, siendo también un joven de 33, 34 años. Marvin encabeza este distrito del listado de los municipios de Guatemala, acompañado, por ejemplo, en la segunda casilla de ese listado, del ingeniero Rafael Bocach, un constructor muy exitoso, un empresario exitoso y que nunca ha hecho también política al nivel de lo que es el Congreso de la República. Okay. En el listado nacional, Armando Melgar Padilla, obviamente, ¿no? Fundador o cofundador de este partido, es la casilla número 1. En segundo lugar está Mario López, el joven promotor, nuestro secretario general adjunto de este fenómeno de Unión Republicana con la juventud. Pero ahí tenemos, fíjense ustedes, en distritos, por ejemplo, como el de Jalapa, la licenciada Marleni, que es una mujer encabezando listado distrital.
a Vivian Cruz, otra mujer, encabezando listado en el distrito de Santa Rosa. Tenemos, por ejemplo, en Quetzaltenango al abogado Frisly Loarca y a la licenciada Luisa Liu, que son jóvenes ambos también, más o menos. Bueno, Frisly tiene un poquito más de años, ¿va? Ya va rayando como los 40, pero Luisa tiene como 25, 26 años que están encabezando esos listados. Es decir, si ustedes me preguntan por cada uno de los distritos, es gente que no ha participado, que no conocen. Pero allí sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Nayib Bukele una vez que lo cuestionaron. Pero vos, los periodistas allá en El Salvador, ¿cómo llevas gente sin experiencia? Prefiero gente sin experiencia, pero no corrupta y con mañas. Ok, gracias. Talamonte, y entre otras cosas, por ejemplo, al llegar a la presidencia, pues bien sabemos que el presidente de Guatemala tiene los mejores salarios de América Latina, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo está este salario? ¿Te quedas con todo el salario? ¿Cómo sería esta parte? Es vergonzoso, ¿verdad, chicos? Porque no puede ser que el presidente de Guatemala, en un país cada vez más pobre, donde nuestros niños se nos están muriendo precisamente por el tema de la desnutrición aguda y de la desnutrición crónica, ya superamos a Haití en esos indicadores de desarrollo social, esté ganando lo que esté ganando. Aquí gana más que Biden en este momento, por ejemplo, más que cualquier otro presidente. Eso hay que replantearlo. No es que los funcionarios tengan que tener un mal salario, porque si no pasamos al otro extremo. ¿Saben? Puchica, Romeo, José, ustedes no me lo van a creer. En el año 2009, cuando llegué como director del sistema penitenciario, que iba de la Unión Europea, solo les quiero comentar algo. Cuando yo llego como director en el programa de la Unión Europea, mi salario nominal que estaba autorizado era 5,000 euros. Yo me lo bajé a 3,500. 3,500 por 3 años en euros pasado a quetzales, pues eso significó un ahorro para que pudiéramos becar a más personas y hacer otras cuestiones. O sea, ya estoy acostumbrado a hacerlo y me parece hasta algo ético y moral hacerlo. Ok. Gracias. Talamonte, ¿qué podemos esperar las y los guatemaltecos que hagas vos desde la presidencia, a diferencia de los últimos 5 gobiernos? Muchísimas gracias. Primero, van a tener la garantía de una persona que está dispuesta, en este caso Julio Talamonte y el equipo de Unión Republicana, a dejar sangre, sudor, lágrimas, el tiempo, lo que sea necesario para empezar la transformación de Guatemala. Y esto significa trabajar arduamente y trabajar honestamente como lo hemos hecho. Significa también que al igual como lo hice en el sistema penitenciario, por mencionarle otra vez otro ejemplo, que me tocó despedir a 76 personas en el lapso de 5 meses por cuestiones de corrupción, pero despedirlas y de una vez con su querella penal, vamos a combatir fuertemente ese flagelo de la corrupción y la impunidad. Y también vamos a empezar a poner orden en este gran desorden. ¿Qué es lo que Julio Talamonte sueña junto con todo el equipo de Unión Republicana? Menos Estado y más inversión. Hoy tenemos un 70-75% del dinero del presupuesto que se está yendo en el pago de los salarios. ¿Cómo es posible que un ministro tenga 8 o 10 asesores? Entonces no sirve de ministro, mejor que se vaya un asesor de ministro. Yo no digo que no deba de tener, pero que tenga 1 o 2, pues, para asesorarle, para aconsejarlo, para guiarlo. Gastos superfluos. A ver, José, Romeo, en el lugar, digamos, donde ustedes se desarrollan laboralmente y profesionalmente, ¿qué será que les pagan la gasolina, les pagan la comida, les pagan el celular y todo eso? No. Entonces, ¿por qué al empleado público también? Esos gastos superfluos queremos eliminarlos precisamente para que haya más inversión. ¿Qué otra cosa quiere hacer Julio Talamonte y el equipo de Unión Republicana? El quitar esa duplicidad de funciones. Tenemos un Ministerio de Agricultura que antes daba, por ejemplo, el tema de fertilizante. Tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, que de desarrollo no tiene nada y de social menos, a programas como está el MIDES y está el FODES. Y duplican gasto y lo utilizan para temas políticos, funciones. Eso tiene que desaparecer. O se cierra el FODES, o se cierra el FODES y el MIDES, pero algo pasa, ¿verdad? Porque no podemos seguir dilapidando el dinero que nos cuesta a todos nosotros. Ok, gracias. Muchas gracias. Y entre otros elementos, digamos, algún contexto más cercano, ¿verdad? Sí. Está, por ejemplo, este modelo de la autopista de Palima-Escuintla, que fue el primer modelo de concesión que tuvimos, ¿verdad? Qué y entonces, terrible. Pues, quisiéramos preguntarte, Talamonte, ¿debería de seguirse cobrando, por ejemplo? ¿Deberíamos de tener más concesiones en Guatemala? ¿Cuál es tu opinión? Sí. ¿Qué opinión te merece Más eso? que después el tema... El tema del día, el tema actual. Sí, se ha estado hablando ayer, hoy se va a hablar por muchos días de esto. A ver, Pacto Leoninos ya no. Es que esto es como que
que literalmente, fíjense muchachos, que a Drácula le decimos, a Drácula y a sus vampiros, cuiden el banco de sangre, muchachos, y éntrenle con todo. Eso es lo que ha pasado en las concesiones. Yo no digo que no tengan que haber alianzas público-privadas, es que son de un desarrollo grande y son buenas. Lo que sí digo es que este tipo de contratos, como este de la autopista Palín-Escuintla, donde la empresa se lleva 2.400 y pico de millones en 25 años y nos dejan 241 millones en esos 25 años, hombre, es que eso es nada. O los pactos también que se hacen en esa negociación perversa. No estoy en contra de la minería, ha sido desarrollo en Bolivia, en Perú, en Chile, en otros lugares de Latinoamérica, pero sí estoy en contra en que nos dejen el 1% de esas regalías. Eso vamos a tener que revisarlo, y si de verdad al Estado de Guatemala no le conviene, como efectivamente no le conviene, no por el desarrollo, sí conviene la alianza público-privada, no conviene por la ganancia, que es pura pérdida que se da, entonces se revisa, se declara lesivo y se hace como debe ser, que quede por lo menos, qué sé yo, un 30, un 40% para el Estado, un 50%, 60% para la empresa, porque por algo están invirtiendo y esa es la alianza público-privada, y después de 25 años que pase al Estado de Guatemala, que se mantenga bien. ¿Se imaginan ustedes si en lugar de cobrar el 1% hubiéramos cobrado lo que correspondía, un 20%, un 30%, tendríamos autopistas, tendríamos vías de desarrollo distintas, tendríamos otro país, pero no, aquí el dinero se va y quién sabe a dónde. Ok, gracias. Muy bien, sí. Mira, ¿y cómo te gustaría ser recordado si llegas a la presidencia de Guatemala en la historia del país? Gracias. Literalmente, como el reformador, pero no Justo Rufino Barrios, ¿verdad? No por la barba, pero como el reformador del sistema político que tenemos. No sirve. Lo que ha pasado en estos últimos 38 años no sirve. Y no estoy dispuesto, como creo que muchos de ustedes tampoco están dispuestos, a seguir de rodillas ante el crimen, de rodillas ante la corrupción, de rodillas ante la impunidad. Quisiera ser recordado como ese presidente que por primera vez trabajó bien, de manera honesta, con un gobierno que sea del pueblo, porque todos somos pueblo de Guatemala, para el pueblo, porque nos debemos al pueblo de Guatemala y por el pueblo, que un gobierno que se dedique a hacer esa obra específica para el beneficio de nuestra gente. Así me gustaría ser recordado. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pasamos ahora a un segmento que le hemos denominado Sáquenos de la duda meme, ¿sabes? Buena onda, órale, suena bien. Pero para eso vamos a pedir aquí en el set si te pueden alcanzar tu teléfono, porque vamos a hacer una dinámica, o no sé si lo tenés por ahí. Sí, aquí lo tengo. Va, perfecto. Y la idea va a ser de que vamos a trabajar como una pregunta, ¿verdad? Sí. Y esta la puedes contestar únicamente, pues, con tu teléfono, como un meme, como un emoji o con un GIF. Como un GIF. Entonces Bueno, te pueden ser varios acabamos de emojis, escribir ¿verdad? ahí un mensaje en WhatsApp. Ah, perfecto, vamos a ver. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos, sí. Perfecto. Y nos Hola, respondes ¿qué onda? pues, con lo que venga la cabal. pregunta, ¿sí? Va, entonces, la pregunta que te haga José, no queremos una sola palabra, sino solo meme. que lo describas en un GIF. En un GIF o emoji algo. O en algo, Va. ¿verdad? ¿Te parece? Vamos a darle. Va, Con démosle. todo. Bueno, Va. entonces la pregunta es, como un meme, como un GIF o como unos emojis, Sí. ¿cómo nos podrías compartir qué es para ti o para el partido la ideología de género? Muy bien. ¿A dónde lo muestro? Aquí está. Con nosotros. Ok, Ok. aquí estamos. Aquí carita de sorprendido, pero Con X de con una los vez. X en los ojos. Sí. ¿Por qué? Contanos. Sí, ¿Por sí. qué? Porque obviamente la Constitución nos manda a que tenemos que proteger la vida en lo individual y la familia como base fundamental de la sociedad, artículo 1 de la Constitución. Y la Constitución también y la ley penal nos manda a que tenemos que proteger como Estado de Guatemala la vida desde el momento de su concepción. Entonces, esa ideología de género que trata de decirnos y pervertir el concepto tradicional de la familia, que es hombre, mujer, o sea, heterosexual para el proceso de la procreación, y que hombre con hombre o mujer con mujer, no estamos de acuerdo. Somos un partido de una derecha con conciencia social, pero en ese sentido altamente defensores de la familia. Ok, muy bien, gracias. Vamos con otro meme, gracias. pues. Venga, el meme. O GIF. No, solo era esa. solo era esa. No, para romper ahí un poquito el hielo. Yo ya queriendo ya listo, darle, ya ya estaba listo. Me parece. Voy a poner carita enojada, no me gusta. No me gusta la dinámica, sí, no me gusta lo del Sí, Estado sí, de sí. Guatemala. ¿Cuáles son tus planes, Talamonte, para mejorar la educación en Guatemala? ¡Hala, Y qué buena ¿cómo onda! podemos garantizar que todos los jóvenes tengan educación de calidad? Romeo, extraordinario. Puñito Gracias, ahí. gracias por preguntar eso, gracias, José. Miren, a ver, no podemos, como les repito, si queremos hacer una Guatemala diferente, no podemos seguir con lo mismo.
Y el sistema educativo en Guatemala es un desastre. Es un sistema que obedece a una malla curricular del siglo XX. Hay que cambiarla. Y ese cambio significa modernizarla, actualizarla. ¿Para qué? Para que nuestros niños desde temprana edad, por ejemplo, tengan esa cultura, esa conciencia y esa educación del cuidado del medio ambiente, del cuidado del agua, que es algo que lo estamos perdiendo el país en ese sentido. ¿Para qué? Para que podamos enseñarle a nuestros jóvenes. Fíjense un dato bien curioso. Este año se van a graduar más o menos 220, 240 mil nuevos profesionales de educación media, peritos, bachilleres, secretarias, etcétera. ¿Y qué van a hacer con 40 mil puestos de trabajo? No, lo que queremos es tener la oportunidad de que se gradúen y por supuesto primero accedan a una educación universitaria si quieren seguirlo, pero lo que queremos es que salgan con esa carrera y con una profesión técnica. A quien le guste ser, por ejemplo, alguien que maneje la tecnología, que repare este tipo de aparatos, que trabaje tal vez reparando motocicletas, vehículos, que sepa full inglés para trabajar en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo o de alguna otra manera del mundo digital. Eso es lo que queremos, ya traer a Guatemala a esa tecnología del siglo XXI, llevar a las escuelas y a los institutos desde chiquititos los aparatos, las computadoras, las tablets, el wifi. ¿Para qué? Para que ya la educación sea precisamente de lo que es este actual siglo, para que nos globalicemos en ese sentido también y entremos en la ola de la tecnología, porque aquí hay buena gente que podemos poner, no maquilas de ropa, aunque no tengo nada contra ellas, maquilas tecnológicas. La cosa es que hay que preparar al guatemalteco. Sí, el tema acá es de que el primer paso sería entonces pues remodelar todas las escuelas, que vemos de que mucha gente pues ni siquiera voy a mencionar en otros departamentos fuera de Guatemala, sino aquí, acá mismo en Guatemala. Sí. Vos vas a cualquier aldea o comunidad de Villanueva y te podés dar cuenta que a menos de 15 kilómetros del Palacio Nacional de Guatemala encontrás escuelas al lado del río Villalobos, por ejemplo, en donde la distracción de los niños es jugar entre ese río basura y esa basura que, o sea, causa contaminación. No tienen escritorios. O sea, es un problema bastante serio, pues. Cuando hablamos que uno de los ejes fundamentales del gobierno, que son 5, como ya se los comenté al principio, de Unión Republicana, es la infraestructura. Hablé mucho del tema de las carreteras, porque es lo sensible, pero la infraestructura conlleva hospitales, la infraestructura conlleva escuelas, como 2 ejes transversales, educación y salud. Es una vergüenza que este gobierno haya tenido 3 años con la pandemia para arreglar eso, para poner techos, para equipar las escuelas, para ponerles escritorios. Llega en febrero de este año el retorno a clases y no hay maestros, no hay escritorios, no hay nada. O sea, es un sistema colapsado. Tiene que empezar desde allí. Y también esto nos lleva a pensar, fíjense ustedes, entonces, ¿en qué se están preocupando los líderes sindicales, ¿no? de educación? ¿Se están preocupando por los niños, por la educación, por sus propios maestros, por las condiciones de trabajo? No, se están preocupando por el dinero nada más. Y aquí posicionamos todo un sistema estatal que tiene pues estas debilidades. Y la pregunta sería, pues con este tema particular de la corrupción, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué estrategias, qué planes, qué propuestas concretas tendríamos para pues erradicar la corrupción en Guatemala y promover la transparencia? Claro que sí. Número 1, para poder llegar al estado ideal, que es que el guatemalteco ante cualquier acto de corrupción denuncie, tenga la confianza de hacerlo y se atienda esa denuncia y efectivamente se le dé seguimiento, tenemos que trabajar primero en otras cuestiones. Fuera de lo preventivo, que es educación en valores con los pequeños, educación en principios, que todo eso se ha perdido, empezar a formarlos desde ahí, pero en lo inmediato, porque aquí los resultados tienen que ser al chas, y eso significa que vamos a pedir una situación de modificación legal al Congreso de la República. Por eso es que también Julio Talamonte como presidente, lo tengo que decir, pero necesito también una bancada fuerte de diputados de Unión Republicana para respaldar esto. Que se amplíen las penas a aquellos empleados o funcionarios públicos que están cometiendo actos de corrupción, de malversación o de cualquier otra cuestión que implique el dañar la confianza del pueblo de Guatemala y el dañar el erario de los impuestos que todos pagamos muchísimas veces. ¿Saben cómo? Y por eso es que hablaba del modelo de Singapur. Para combatir la corrupción
hay que estar dispuestos, y lo estoy, a mandar a la cárcel a familiares y amigos de ser necesario para poner el ejemplo, para poder decir esto tiene que frenarse. Ya lo hice, como le repito, en el sistema penitenciario, dentro de esos 5 meses, esas 76 personas, hubo 2, 3 de ellas, bueno, la mayoría ya estaban allí, ¿no? Porque es una institución con 3,000 gentes en aquella época, pero 2 o 3 de ellos yo los nombré. Y me dijeron, pero Talamonte, ¿por qué me estás denunciando y mandando literalmente a la cárcel con este proceso penal? Pues por lo mismo, porque no tenías que defraudar mi confianza porque te nombré y la confianza del pueblo de Guatemala. O sea, la mano en eso no me va a temblar. El ejemplo arrastra, como le digo, pero al final de cuentas tiene que haber también una cuestión de la fiscalización del pueblo de Guatemala. Tenemos que ser transparentes, utilizar otros mecanismos, no necesariamente el tema de Guatecompras. Habrá que ver si migramos a blockchain o alguna otra situación donde puede el ciudadano ir viendo paso a paso lo que cuesta, cuánto se compra, quién lo compró, quién es el responsable y si es bueno o malo. Y otra cosa, en la transparencia, todos los domingos, así como hoy estoy sentado, por ejemplo, con ustedes, mis queridísimos amigos Romeo y José, los domingos sentar a nuestros, ya me trabé aquí, a nuestros ministros y secretarios para decirles, bueno, ¿qué estás haciendo, ministro de Gobernación, ministro de la Defensa? Contale al pueblo de Guatemala en qué estamos invirtiendo su dinero, ¿verdad? Así es. Okay. Interesante. Gracias. Permítame. Detalles técnicos. Bueno, ahí después, cuando termine la entrevista, miramos qué hacemos. No, hombre, de verdad se trabó. No, se trabó, pero démosle. Miren, mucha, el en vivo, qué buena onda. Qué risa. No tengo respuesta para eso. Una tijerita y se Espérate, y ahorita la traemos una. Sí. Ahorita estoy aquí. Hoy sí, ahí, amarrado. Es como un video anclado en TikTok, literalmente aquí estoy. Ancladísimo. Qué buena onda. Pero mira, ¿qué planes tenés para mejorar la seguridad ciudadana y combatir Gracias. la violencia en Guatemala? Pues Sí. vemos que las maras, las pandillas tienen, ahí estamos, Eso. de rodillas al pueblo de Sí, Guatemala. sí, ¿Qué planes pues Gracias. van a implementar Gracias, ustedes? Romeo. A ver, prioridades en Guatemala hay muchas. Si ustedes lo saben, chicos, a ver, la salud es prioridad, la educación es prioridad, el trabajo también lo es. Atender a las personas de la tercera edad abandonadas el día de hoy es otra de tantas, de 1000 prioridades que tiene el país. Vamos a la lógica. ¿Cuál es la prioridad de prioridades? Que tú que nos estás viendo estén vivos y estén seguros. Porque hoy los que vivimos presos somos los guatemaltecos de bien. En nuestra casa de pronto lo que hay son garitas, seguridad privada, talanqueras, tenemos rejas, candados, dobles llaves, alarma, chucho o algo, por si se mete así, no, de verdad, el sistema Sí, barato, sí, sí. ahora sí. El Dejar chucho las luces alarm. prendidas de la noche para que Las piense luces que estamos prendidas, ahí. así, boom. Sí, y un subate, uno allá a la farra, así. No, ya no podemos vivir bajo ese tema de esta zozobra. En seguridad, ¿qué es lo que estamos proponiendo? A ver, un combate frontal, fuerte y directo contra las amenazas de esta guerra de cuarta generación, que son las maras o pandillas, los extorsionistas, los imitadores, los asesinos, los femicidas, los tratantes de personas. Ahí entra también el tema del narcotráfico y traficantes de armas. Pero a ver, significa que vamos a utilizar todos los medios desde el primer día, y todos los medios son 42,000 agentes de la PNC y 15,000 elementos del ejército para, con estrategia, con planes, con programas ya definidos y focalizados, aplicar la teoría de las ventanas rotas, que quienes saben de seguridad saben que es una teoría vieja pero efectiva, la que aplicó Rudolf Giuliani en la década de los años 90 en la ciudad de Nueva York para devolver el control a la ciudad. Si este espacio aquí es una cancha de béisbol en Canalito, zona 24, que nos están utilizando los mareros para reunirse, para extorsionar, para planificar asesinatos, hay que quitárselas, hay que mandarlos a la cárcel, embartolinarlos, como ya estoy acostumbrado cuando fui director del sistema penitenciario a hacerlo, separarlos, 23 horas de sombra por 1 de sol, y incomunicarlos para que no sigan haciendo ese daño que están realizando. Y por supuesto, y este es un tema polémico, ¿no? Y lo han dicho muchos, pero no dicen cómo. El artículo 18 de la Constitución habla de la pena de muerte. El artículo 43 del Código Penal habla de la pena de muerte. Vamos a hacer lo que significa la denuncia parcial del Pacto de San José en su artículo número 4, literal 6. ¿Para qué? Para que se devuelva el derecho del indulto. ¿Por qué? Porque el Pacto de San José dice que los países que tienen vigente y positiva, pues eso haría posible la aplicación de la pena de muerte,
que la tienen positiva la pueden aplicar si ya agotaron todas las instancias. ¿Cuáles serían las instancias? Primera instancia, un tribunal de sentencia. Se comprueba que es un marero que ha matado a 20 personas, entre ellos violado a 2 niñas y qué sé yo, qué más. Apelación especial ante una sala de una corte de apelaciones y se comprueba lo mismo. La casación ante la sala de penal de la Corte Suprema de Justicia, que no me venga a pedir el indulto porque tampoco voy a ser juez, ya lo juzgaron, que le vaya a pedir perdón a la Corte Celestial y que se le aplique la pena de muerte. Son medidas duras, pero hay que aplicarlas, así como los estados de excepción necesarios para que retomemos el control y la militarización a través de otra iniciativa de ley de las cárceles. O seguimos con este descontrol y no hacemos nada, o hacemos algo que de verdad funcione. Muy bien, Julio. Gracias. Gracias por compartirnos los planes. Realmente, pues a nosotros nos encantaría tener una entrevista de muchísimas horas. Y platicar de todo. Que sí, totalmente para seguir pues conociendo onda, Romeo, allí, pero te agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación. Sí. Para cerrar este espacio, queremos pues que viendo a la cámara pues principal tuya, que es acá, aquella, sí. Te imagines de que tenés a un niñito o una niñita de 5 o 6 años, ¿verdad? Muy bien. Y que le puedas explicar tu plan en sus palabras para que te entienda. Así es. Niño, niña, que puede ser hijo de cualquiera de nosotros. No te voy a fallar, no te voy a defraudar. Voy a trabajar para que cuando crezcas y tengas nuestra edad en varios años, puedas tener la educación que tú quieras. Puedas vivir tranquilo, puedas vivir con seguridad, puedas compartir con tu familia, puedas realmente realizar todo aquello que tú quieres hacer. Hoy disfruta tu vida, hoy goza tu niñez, que nosotros, en este caso Julio Talamonte y Unión Republicana, nos encargamos de que cuando llegues a joven y adulto, de verdad puedas vivir en una Guatemala de paz. Solo le pido a los papás de esos niños que nos den la oportunidad de demostrar que en Guatemala se puede realmente trabajar de manera honesta y honrada. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto, gracias Talamonte. Entonces, queremos José, agradecer pues que hayas aceptado la invitación, que estés compartiendo con nosotros. Buena onda. Que gracias. Pues a las personas que nos están viendo que estén acá con nosotros y pues muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Sí, gracias. No, de verdad, pues otra vez, muchas gracias, totalmente. Y pues bueno, de esta manera despedimos otro episodio más del podcast Contexto Please, el podcast más chilero para informarte de lo más sonado que pasa en Guate y uno que otro tema más. Sí. Así que en el set, un fuerte aplauso para despedir Gracias. Contexto, please. Señoras y señores, ellos fueron Romeo, José y su servidor Salazar. Chao. Muchas gracias, Talamonte. Gracias.